Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenidos a todos, a los que son de la academia, que ya estamos, y a los invitados. Realmente para mí es un honor, pero una gran alegría hacer la presentación hoy de una de nuestras nuevas incorporaciones a la academia, la embajadora María Teresa Cránicas, que además es una amiga, pero realmente considero que es una muy buena incorporación para la academia, y ya lo ha demostrado en estos pocos meses que lleva con nosotros. Entonces déjenme hacer un breve resumen de lo que ha sido hasta el momento su vida, realmente muy, muy fructífera. María Teresa es abogada por la Universidad de Buenos Aires y también realizó el posgrado en Relaciones Internacionales del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Es diplomática de carrera y alcanzó el grado de embajador extraordinario y plenipotenciario. A lo largo de toda su carrera desempeñó múltiples funciones, ¿no? Destacando en todos realmente por la seriedad y la profesionalidad con que desempeñó sus tareas. Yo no me puedo olvidar la vez que la conocí, que fue que me vinieron, yo trabajaba en Cancillería en otro tema, ella estaba como subdirectora de la Dirección de Asuntos Ambientales, y me dijeron bueno, que había una diplomática, una ministra que me buscaba porque quería, sabía que yo estaba en un tema de biodiversidad, y ver si podía acompañarla a una reunión en Montecatini, ¿no? Si no me equivoco, que realmente es un lugar precioso. Pero lo que más me impresionó es que faltaba, no sé si un mes y medio, algo así para la reunión, y cuando llegué a su oficina tenía todos los papeles de la reunión, no solo leídos, sino marcados, con marcador, con virome, con circulitos, o sea, cosa que acostumbrada que a veces en Cancillería o en cualquier lado, ¿no? Uno hace todo a último momento. Después vi que no era algo diferente lo que hizo esa vez, sino que siempre María Teresa con gran profesionalidad llevó cada uno de sus temas, ¿no? En cuanto a los cargos en los que se desempeñó como diplomática, tuvo varios destinos en el exterior. En la Embajada de la República Argentina, en países como Ecuador, como Colombia, como Portugal, pero no solo en destinos bilaterales, sino que también se desempeñó en el ámbito multilateral, principalmente ante la misión permanente de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Y tuvo también la experiencia de una de las tareas importantes que hace el Servicio Exterior de la Nación, que es el ser cónsul, ocuparse de los argentinos en el exterior, ¿no? Fue cónsul general en Concepción, Chile, y como tal le tocó vivir y ayudar a nuestros connacionales y a muchos chilenos en esos momentos terribles y conmocionantes que fueron los del tsunami por el terremoto de Chile en el 2010. Los últimos años de su servicio activo los realizó como embajadora ante el Reino de Suecia, donde se desempeñó hasta hace muy poco, y se interesó realmente de los temas de ese país, no solo a pesar de que le tocó un momento difícil, porque llegó y al poco tiempo fue la pandemia, pero sin embargo a mí me maravilló mucho cómo llegó a compenetrarse de los temas de ese país y desarrolló una gran labor. Hoy nos va a hablar de uno de esos temas en los que profundizó estando ahí, que es el Báltico y el Consejo de Estados del Mar Báltico. Dentro de la Cancillería tuvo varios destinos, como corresponde a alguien con una carrera tan prolífica. Se desempeñó en las direcciones general de Ciencia y Tecnología, de América del Sur, de Europa Occidental, y también trabajó en la Subsecretaría de Integración Económica Latinoamericana. Por eso los que la conocemos vemos, y también en la academia, ante sus comentarios, como la amplitud de visión que tiene, y eso proviene en gran parte, además de su formación, de las diferentes tareas y cómo las desarrolló profesionalmente en cada una, ¿no? Fue subdirectora de la Dirección de Asuntos Ambientales en 2 oportunidades, donde estuvo a cargo de temas relacionados con los océanos y recursos hídricos, ¿no? Y participó en numerosas conferencias internacionales como representante de la Argentina desde tal cargo. Además fue subsecretaria 2 veces en la Cancillería, fue subsecretaria de Política Exterior y también fue subsecretaria para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Estos 2 cargos, tanto desde la Subsecretaría de Política Exterior, pero principalmente en esta última, en la que abarcaba todos los temas, no solo relacionados con Malvinas, sino con Antártida y Atlántico Sur, tuvo numerosas participaciones
en temas y en negociaciones relacionadas con los temas de interés para la academia, ¿no? Además, no solo se conformó con lo que hacía como diplomática, sino que también se desempeñó activamente en temas que son gremiales o sindicales de los diplomáticos, llegando a ser presidente de la Asociación Mutual del Cuerpo Diplomático Argentino. Bueno, no quiero en estos momentos, para no sacarle tiempo a su presentación, contarles las numerosas asignaciones que tuvo en los cargos que ejerció, ¿no? Y que se relacionan con temas de la academia y los temas que vamos tratando en cada una de nuestras actividades. Pero sí quiero destacar que como subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, fue representante de la Cancillería en las comisiones de Pampa Azul y en las áreas marinas protegidas del Banco Burdu, Nampurá y Yaganes. O sea que en esos temas realmente tiene una gran experiencia. Y también en los temas relacionados con pesca en el Atlántico Sur y la investigación científica marina en esas aguas, ¿no? También estuvo a cargo de las negociaciones por el convenio Ramsar de protección de humedales, el convenio de diversidad biológica, la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación y las que se tuvieron lugar dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En todos estos ámbitos fue, la mayoría de las veces, jefa de la delegación argentina y acudía a las reuniones internacionales en los diversos países, ¿no? Además, participó también en las distintas asambleas de la OEA, donde se trataban los temas relacionados con nuestras experiencias. Además del ámbito académico, María Teresa Králikas ha tenido una gran experiencia académica dentro de lo que le permitían sus actividades principales, que eran, por supuesto, las de ser diplomática. Es actualmente coordinadora de la Diplomatura Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Mar en la Universidad Austral, porque apenas se acogió al retiro de sus funciones como diplomática, enseguida quiso algo que le ocupara gran parte del tiempo, y ahí aprovechamos en la diplomatura a contar con una de nuestras, creo que la más activa de los coordinadores que tenemos, ¿no? Pero también ha sido profesora titular extraordinaria en la Cátedra de Organismos Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, y también ayudante de Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene publicaciones y ha dado conferencias en relación con los temas en los que se desempeñó a lo largo de su carrera diplomática. Ha sido también condecorada en el año 2001 con la Orden del Mérito en el grado de Comendador, otorgada por el gobierno de Portugal. Y he dejado para el final lo más importante de su vida. Está casada con Ricardo Smurker, que es un académico muy distinguido, y tiene una hija, María Eugenia Smurker, que realmente son a los que dedica sus mejores esfuerzos. Y también quiero destacar, aunque sea un poco más personal, que es una muy buena amiga. Ya lo van a ver los miembros de la academia, porque se esfuerza mucho por todos aquellos con quienes se relaciona, como lo demostró hoy, ofreciendo que quiere conocernos, ¿no? Aquellas a quienes nos conocen. Bueno, María Teresa, no voy a seguir hablando de vos, sino que te voy a dar la palabra ahora para que empieces tu presentación, que se va a referir entonces al Báltico y el Consejo de los Estados del Mar Báltico. Cuando quieras. Frida, vos vas a presentar el PowerPoint. Bueno, compartimos pantalla entonces. ¿Se puede ver bien? ¿Todos lo ven bien? Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme agradecer a la Academia del Mar y en particular a su presidente, el doctor Javier Valladares, y a la doctora Frida Arma-Firter por proponerme ser miembro de esta honrosa institución y a todos ustedes por estar hoy aquí presentes.
Como bien señaló la doctora Arma Firter, soy diplomática y no científica o miembro de la Armada, como la gran mayoría de ustedes. Por ello, mi disertación tendrá un carácter político institucional. Y la elección del tema se origina en mi último destino como embajadora de la República ante el Reino de Suecia, lo cual me permitió conocer, entre otras maravillas nórdicas, el mar Báltico y la organización de estados a la cual haré referencia. La presentación intentará poner de manifiesto la singularidad del caso del mar Báltico como factor determinante de la generación y el sostenimiento de políticas públicas de los países ribereños, que llevaron desde la animosidad, la desconfianza mutua, la pugna interesada y aún la abierta beligerancia en tiempos pasados, hasta un presente promisorio, basado en estrategias de generación de confianza y empeños imaginativos para articular la cooperación y la ayuda mutua en pro del desarrollo, la defensa y el bienestar de sus pueblos. Empezaré entonces hablando del mar Báltico y de sus aspectos físicos. Ahí ustedes tienen el mapa y podrán ver que el Báltico es un mar interior de agua salobre del norte de Europa, abierto al Mar del Norte y finalmente al Océano Atlántico a través de los estrechos de Kattegat y Skagerrak. A partir de la península escandinava, lo rodean Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. Tiene una superficie de 432.800 kilómetros cuadrados y dos grandes golfos, el de Finlandia, entre ese país y Estonia, y el de Botnia, entre Finlandia y Suecia. Geológicamente es muy joven. Existe desde el sexto milenio antes de Cristo, es poco profundo, con una media de 57 metros y una máxima de 459 metros en la zona cercana a la isla de Gotland, que pertenece a Suecia. Las características particulares del Báltico son su relativa escasa profundidad y una estrecha apertura al océano, lo cual hace que la renovación de sus aguas sea muy lenta, con mareas de muy poca amplitud. Cabe destacar este fenómeno porque favorece la contaminación. De hecho, el Báltico está considerado hoy uno de los mares más contaminados del planeta. El Báltico fluye a través de los estrechos daneses de una forma muy compleja debido a la diferencia de su salinidad. La salubridad del Báltico es muy baja, ya que recibe una fuerte afluencia de agua dulce proveniente de más de 250 ríos, entre ellos los principales del norte de Europa, como el Oder, el Vístula, Niemen y Neva. Por ello, su agua resulta entre dulce y salada. A ello también contribuye la elevada latitud que provoca poca evaporación. Esta baja salinidad tiene fuertes implicaciones biológicas para las especies vivas que lo habitan. Me permito destacar aquí una curiosidad asociada a esta singularidad del Báltico, que la vincula con el proceso histórico-político que estamos considerando. En Estocolmo se conserva y exhibe, en un museo especialmente dedicado, un navío del siglo XVII, el Vasa, así denominado por la dinastía entonces reinante y que fue rescatado de las aguas del Báltico prácticamente intacto 333 años después de su hundimiento. El Vasa hubiera participado en las guerras por las que Suecia, Rusia, Dinamarca y Polonia procuraron el control del mar y los territorios aledaños, de no haber mediado una decisión real que exigió la construcción de un puente extra de cañones que no estaba previsto en el diseño original de la nave. Para compensar la inestabilidad que generaría el exceso de peso, los constructores lastraron el buque con 120 toneladas de piedras. El resultado fue que el grandioso navío se hundió mansamente a poco de haberse alejado del puerto. Pero las aguas del Báltico permitieron, como dije antes, 333 años después, recuperarlo prácticamente intacto. La ecología del fondo marino del Báltico difiere del Atlántico.
Una cuarta parte del mismo se considera como zona muerta, con una gran disminución de concentraciones de oxígeno, bacterias y liberación de sulfuro de hidrógeno. Existen planes para oxigenar artificialmente algunas zonas mediante bombas impulsadas por el viento que permitirían inyectar oxígeno hasta unos 130 metros de profundidad. Estos planes apuntan a mejorar la fauna, que actualmente se limita al bacalao, el arenque, la merluza y algunas especies de agua dulce como la perca y el lucio. Imágenes satelitales tomadas en 2010 y replicadas en años posteriores han revelado una masiva proliferación de algas que cubren una extensa zona del mar, especialmente desde Alemania y Polonia hasta Finlandia. Esta proliferación se ha visto incrementada en los últimos años por el escurrimiento de fertilizantes provenientes de las tierras agrícolas, lo cual ha aumentado la eutrofización. Asimismo, durante el invierno, el Báltico se encuentra cubierto de hielo en un promedio de un 45% de su superficie, principalmente en los golfos, que son lugares más cerrados. En su interior existen numerosísimas islas, especialmente el denominado archipiélago de Estocolmo, que está conformado por más de 24.000 islas, generalmente pequeñas, salvo las de Åland y Gotland, ambas también pertenecientes a Suecia. De hecho, se dice que la ciudad de Estocolmo, que está ubicada en el centro del archipiélago de Estocolmo, es la Venecia del Norte. La mayor parte de la zona costera está cubierta de bosques, principalmente en Suecia y Finlandia. Y un porcentaje importante de la costa de Polonia, Alemania y Dinamarca se utilizan para la agricultura y el pastoreo. Las principales ciudades costeras son Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y Riga. No cuenta con grandes puertos comerciales, siendo los más relevantes Tallinn, Helsinki, Klaipėda y San Petersburgo. Así definido, el Báltico es un mar interior encuadrado en la categoría de mares cerrados o semicerrados, regulados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, que en su artículo 122 los define como todo golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más estados y comunicados con otro mar o con el océano por una salida estrecha o compuesto entera o fundamentalmente de mares territoriales y zonas económicas exclusivas de dos o más estados ribereños. Y en su artículo 123, la misma convención determina como obligaciones de los estados ribereños de esos mares cerrados o semicerrados el cooperar entre ellos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Y recomienda que la cooperación se materialice mediante una organización regional. En Europa, no obstante, hay dos ejemplos más de este tipo de mares, que son el Mar Negro y el Mar Caspio. Voy a hacer una mención ahora brevemente de sus aspectos históricos, que también son sumamente interesantes. Como ustedes pueden ver en la diapositiva que se está exhibiendo, se muestra la Liga Hanseática. En perspectiva histórica, los escandinavos de tiempos vikingos, siglo VIII a XI aproximadamente, lo denominaban lago o mar del este, destacando así que lo consideraban solo como una entrada al hoy conocido como Mar del Norte. Las costas del sur y del este comenzaron a poblarse a comienzos del siglo XI, y Dinamarca mantuvo preeminencia en la región hasta el siglo XIII. La creación de la Liga Hanseática, constituida formalmente como Federación de Ciudades Mercantiles, tanto del Báltico como del Mar del Norte en 1356, aunque su ordenamiento comenzó anteriormente a fines del siglo XI, hizo que entre los siglos XIII al XVII el Báltico adquiriera una gran importancia económica en todo el norte de Europa. Los intereses encontrados auspiciaron conflictos y guerras intermitentes por un par de siglos entre los países afectados, quienes sostuvieron una cultura basada fundamentalmente
en la confrontación y la búsqueda de dominación, más congruentes con los valores del pasado mítico y tradicional de los nórdicos que con las expectativas que ya comenzaban a abrirse por los tiempos nuevos. Finalmente, fue Suecia quien se expandió más, hasta abarcar prácticamente toda la costa báltica, con lo cual los suecos supieron referirse al dominio adquirido como Mare Nostrum Balticum o nuestro mar Báltico. De los aspectos económicos, podemos señalar que el comercio por esta vía marítima fue clave para comprender el desarrollo de la economía europea. La dominación en la que se alternaron distintos estados según las épocas guarda relación directa con la acumulación de riquezas que en cada caso les facilitó este control. El cobro de peajes o derechos de tránsito, como en su momento aplicaron particularmente los daneses debido a su conformación geográfica y sus estrechos, fue permanente latencia de conflicto con los suecos, rusos, ingleses y holandeses. Como ilustración del largo pasaje de un estado de conflicto al respeto mutuo y la integración, en el estrecho de Øresund, donde se cobraba peaje para transitarlo, se yergue hoy el puente que lleva su nombre y que desde el 2000 conecta la península escandinava con Europa continental por carretera y ferrocarril. La pesca en el mar Báltico es una actividad muy destacada. La organización a la que me referiré seguidamente alcanzó para el 2021 un plan de gestión plurianual que regula las capturas y se centra en la recuperación de las poblaciones de peces. Por ejemplo, se decidió mantener la veda a la pesca del bacalao del Báltico Oriental y establecer una cuota de captura sensiblemente menor a la de años anteriores para el arenque del Báltico Occidental y Central. Todo ello conforme dictámenes científicos, en particular del Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Estos acuerdos permiten mantener las poblaciones, su recuperación y al mismo tiempo garantizar que los pescadores puedan seguir desarrollando sus actividades. Otra industria importante en la región son los astilleros, que cabe encontrar en todos los países costeros, así como una vigorosa actividad de transbordadores, de carga y pasajeros. En materia económica, finalmente, debe destacarse que el Báltico es la principal ruta comercial para la exportación del petróleo ruso. Esta actividad no deja de ser causa de preocupación entre los países vecinos, frente a la posibilidad de derrames o fuga de combustibles en alta mar con los consabidos efectos. La industria turística, que también representa una parte importante de la economía local, está pendiente del riesgo de la contaminación por hidrocarburos. Luego de esta breve presentación del mar Báltico, me referiré ahora a la organización denominada Consejo de los Estados del Mar Báltico. En su proceso de formación, la confluencia de los factores naturales, políticos, económicos y sociales llevó a los estados costeros a procurar alguna forma de contención de la compleja problemática y la hallaron a partir de focalizar sus esfuerzos en un propósito por todos compartido, y que fue preservar el Báltico de la contaminación. Este fue el motivo por el cual, en 1974, los estados ribereños firmaron el Convenio de Helsinki para la protección del mar Báltico, cuya convención entró en vigor en 1980. Permítaseme una breve reseña histórica del proceso para apreciar su evolución, el alcance de sus perspectivas y su potencial como ejemplo. En 1992, los procesos políticos y la evolución del derecho ambiental y marítimo internacional llevaron a que, el 5 de marzo de ese año, se firmara en Copenhague un nuevo convenio,
que incluyó a la Comunidad Europea, denominado Convención sobre la Protección del Medio Marino en la Zona del Mar Báltico. Este nuevo acuerdo estableció el Consejo de los Estados del Mar Báltico, especialmente promovido por Alemania y Dinamarca, y que entró en vigor en enero del 2000. Abarca el Mar Báltico, las aguas interiores y el fondo del mar, y tiene como motivo principal reducir la contaminación de origen terrestre. Si reparamos en la perspectiva del tiempo, la región no pudo ser ajena a los efectos de la denominada Guerra Fría y a las transformaciones que sacudieron a Europa en particular y al mundo en general, con el proceso de disolución de la Unión Soviética, 1988-1991, y la reunificación de Alemania, 1989-1990. Nótese la inmediatez de la respuesta de los países bálticos, que a partir de un contexto signado por oposiciones largamente fundadas en su propia historia, guerras, desconfianza y defensa individual de sus intereses, adoptaron una perspectiva de largo aliento, cuya primera estrategia fue procurar la generación de confianza en las relaciones mutuas y alentar la cooperación. Este primer foro intergubernamental amplió la asociación. Sus miembros son 11 países: Dinamarca, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Y al año siguiente, en 1993, se incorporó la Unión Europea. En 1996 tuvo lugar la primera cumbre de cancilleres del foro, en Visby, capital de la isla sueca de Gotland. Allí se bosquejó una visión para el desarrollo sostenible de la región, creándose una comisión de ministros de ambiente que deberían llevar adelante lo que se denominó Iniciativa de la Agenda 21, y cuya prioridad fue la de proteger el medio ambiente en el mar Báltico. En 1998 se estableció la Secretaría del Foro con asiento en Estocolmo. Sus principales autoridades son un secretario y un presidente, que es elegido cada 2 años. Y desde el 1 de julio pasado le corresponde a Noruega, habiendo estado a cargo de Lituania hasta esa fecha. Entre 1999 y 2016 se incorporaron como miembros observadores Francia, Ucrania, el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Eslovaquia, Bielorrusia, Rumania, España y Hungría. Con el tiempo, y conforme a las necesidades políticas de los Estados miembros, también las temáticas se fueron ampliando, mediante la creación de 20 grupos de expertos en temas tales como protección de menores en situación de riesgo, seguridad nuclear, tráfico de personas y políticas marítimas, entre otros. En el 2009, con el Tratado de Lisboa, el Consejo Báltico obtuvo un asiento en la Unión Europea. En 2010, una cumbre de cancilleres produjo la Declaración de Vilnius, que estableció, entre otros aspectos, las áreas en las que trabajaría el Consejo hasta el 2020, particularmente centrado en estrategias para el desarrollo sostenible e innovaciones, gobernanza en distintos niveles de gestión, cohesión regional, resiliencia e inclusión en tiempos de austeridad, cooperación horizontal, políticas de seguridad y acciones para combatir el cambio climático. En 2012, bajo la presidencia de Alemania, se adoptó por primera vez un mecanismo para disponer de fondos semilla para proyectos, mediante asociaciones entre los países de la región. Actualmente el fondo tiene un presupuesto de 1 millón de euros distribuidos en 46 proyectos diferentes. En 2018, durante la presidencia de Suecia, y luego de 25 años de funcionamiento, se decidió crear un grupo de expertos conformado por académicos, diplomáticos, científicos, políticos y otras personalidades relevantes de los Estados miembros,
con la misión de elaborar un documento sobre el futuro de la región del Báltico más allá del 2020, especialmente en lo relativo a alcanzar una identidad regional, una transformación sostenible y próspera y una región segura y protegida. Por su parte, las Naciones Unidas llevan adelante un proyecto escolar internacional que es probablemente el más antiguo en materia de educación medioambiental y de aprendizaje intercultural. Desde 1989, unas 300 escuelas asociadas de 9 países ribereños han participado en el denominado Proyecto del Mar Báltico, con una contribución específica al diseño de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible, que fue del 2005 al 2014. Dicha actividad trata de sensibilizar a los estudiantes acerca de los problemas medioambientales en la región báltica y de comprender los aspectos científicos, sociales y culturales de la interdependencia entre los pueblos y la naturaleza, tanto en el agua como en la tierra, analizando la calidad del agua, las costas y la problemática ambiental. Quiero enfatizar la importancia singular de esta transformación cultural, a lo largo de un proceso complejo pero sostenido mediante la voluntad política y la asignación de recursos junto con organización para materializarla. Ninguno de los pueblos nórdicos involucrados, ni los gobiernos que los representan, reniega de su propia historia, cuyas raíces se hunden en un pasado en el cual los mitos y leyendas conservan tanta o más relevancia que los procesos verificables, que aún así resultan eventualmente matizados por ficciones convenientes para la exaltación nacional. Del pasado legendario de los nórdicos derivó una tradición cuyos valores destacaban más la valentía y el arrojo que la prudencia, donde la venganza prevalecía sobre el perdón y su ejercicio era prácticamente obligatorio, y la búsqueda de predominio primaba sobre el orden, la racionalidad, como lo demostró el ejemplo del navío Vasa, y la justicia. Desde ese pasado, por cierto, históricamente similar al de tantos otros pueblos, los países del Báltico mudaron a un presente en el que asumen la necesidad de tolerar y comprender la diversidad, respetar las diferencias, honrar los derechos y obligaciones y proveer a la seguridad y a la estabilidad en común. Esta comprensión incluye una crucial valoración de la importancia de educar y sensibilizar a los jóvenes con respecto a la interdependencia entre la naturaleza y la vida social, la necesidad de controlar los efectos recíprocos de la una sobre la otra y asegurar los probados beneficios de las estrategias de cooperación y acción conjunta por sobre los del aislamiento y el particularismo. Como señalara, el Consejo ordenó sus aspiraciones mediatas y propósitos inmediatos a partir de 3 ejes como sus prioridades a largo plazo. La primera, constituirse en región sostenible y próspera. Esta orientación apunta a la resiliencia de las sociedades, el bienestar económico y la salud del ecosistema, para hacer de la región del Mar Báltico un modelo que pueda inspirar a otras regiones del mundo. Esta prioridad se inscribe en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus metas de desarrollo sostenible, con especial focalización en la transición hacia una economía verde competitiva, así como en el apoyo y promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. La segunda de las metas es consolidar una economía marítima sostenible. Se procura balancear los aspectos económicos, sociales y ecológicos para permitir la resolución de conflictos de intereses y el aprovechamiento de sinergias. Para ello, se promueven acercamientos sectoriales, involucrando tanto a las industrias como a la academia, a las autoridades de los puertos pequeños y medianos para tratar temas vinculados al tráfico limpio de mercaderías, el turismo costero sustentable y las actividades deportivas náuticas, entre otras.
Y la tercera, que es mantener la región segura y protegida. En virtud de este propósito, se gestionan rigurosamente los desechos nucleares y radioactivos a fin de mantener la biosfera en estado confiable. En particular, se negocia un acuerdo de protección nuclear ambiental con Rusia y se refuerzan los mecanismos de seguimiento y alerta temprana en materia de seguridad, con especial dedicación al desarrollo de sistemas avanzados de alerta para el caso de accidentes nucleares, mediante la evaluación de la eventual existencia de radiación. Como puede advertirse por estos enunciados, los países del Consejo alientan la persuasión de que la región puede convertirse en una zona de crecimiento y desarrollo económico y social sostenible, donde coexistan el Estado de Derecho, la democracia y los regímenes republicanos de gobierno, aun cuando algunos países conservan la tradición monárquica en la representación del Estado, con el estímulo al desarrollo económico y social, la iniciativa privada y la diversidad de emprendimientos. Todo ello abona el campo para una sensible y respetuosa comprensión mutua, tanto en materia de seguridad como para la protección del medio ambiente. Esta disposición ha ampliado el ámbito de acción de la organización, que hoy incluye entre sus preocupaciones y metas la educación, el empleo, la juventud, la protección de la infancia, la cultura, la energía, la facilitación administrativa del comercio transfronterizo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Veamos ahora rápidamente la coyuntura actual. La Unión Europea apoya el empeño del Consejo mediante apoyos financieros a la cooperación regional y subregional en el Báltico, mediante una coordinación con el Consejo Euroártico del Mar de Barents y el Programa de Acción para la Dimensión Nórdica. Hasta aquí les he ofrecido una breve presentación del Consejo de los Estados del Mar Báltico, pero no debe olvidarse que su existencia y alcances hacen sentido en el marco del complejo entramado de estructuras intergubernamentales de la región del Báltico, esto es, de prácticas institucionales y políticas que incluyen al Consejo y a otras organizaciones que complementan sus actividades, como la Comisión de Helsinki, la Conferencia Parlamentaria del Mar Báltico, la Unión de Ciudades del Báltico, el Consejo de Ministros Nórdicos y el Consejo Ártico, entre otros. En todos los casos, la regla es procurar el diálogo político y la cooperación entre sus miembros. Finalmente, les dejo en imagen las prioridades que fijó Noruega el pasado 1 de julio al asumir la presidencia del Consejo y que irá desarrollando durante sus 2 años en el cargo. Pero como ustedes pueden ver, las prioridades no se han modificado sustancialmente, se continúa promoviendo la cooperación verde, la innovación, las mejores prácticas, la identidad y la cooperación regional, el trabajar con los jóvenes, la sociedad civil, las autoridades municipales y subregionales, y también apoyar directrices de la protección civil, la niñez en riesgo, trata de personas, el combate al crimen organizado y el ciberdelito. Ahora intentaré presentar el reflejo del modelo báltico en el Atlántico Sur. Habiendo reseñado sumariamente el caso báltico, un primer reparo podría destacar que las diferencias entre los países del norte de Europa y el nuestro, así como Uruguay, Brasil o los países africanos ribereños del Atlántico Sur, son tantas y tan significativas que no cabe pensar aquellas políticas como modelo a seguir en la práctica. Sin embargo, en sentido estricto, este reparo no es atendible. Comparar implica parangonar similitudes y diferencias, pero ninguna comparación se resiente por las diferencias, por notorias y significativas que sean, sino que también ellas la hacen posible. No hay países ni organizaciones de suyo incomparables.
sino que todos son plenamente comparables toda vez que se adopte el recaudo de definir con precisión los aspectos a ponderar en cada comparación. Es razonable suponer que quienes en su momento tomaron la iniciativa para mancomunar esfuerzos estatales en torno al mar Báltico, se ocuparon en identificar las cuestiones y los rasgos que los asemejaban, sin ignorar las significativas diferencias entre ellos. La acotación precisa de los problemas y necesidades, el potencial de los recursos y riesgos, los márgenes para la acción que ofrecían los regímenes políticos y las prácticas institucionales características de cada Estado, les sirvieron para ponderar las circunstancias con toda su complejidad y rangos de diferenciación entre unos y otros, y en tan virtud seguir adelante. La iniciativa se hizo viable a partir de esa evaluación, que lo llevó a focalizar el análisis y dirigir la voluntad hacia un objetivo claro y mensurable. Así, al decidir cómo y por dónde comenzar a ocuparse de la problemática del mar Báltico, eligieron la protección ambiental y asumieron el compromiso de combatir la contaminación del mar de origen terrestre. Nadie lo definió como el único problema relevante, ni el más candente en la agenda política de los países ribereños. Pero la contaminación del mar Báltico era un problema de inocultable importancia, que los gobiernos de los países afectados podían y debían obligarse a considerar, a través de altos representantes para actuar en consecuencia, y así lo hicieron. Me atrevo a sugerir que esta sería una primera lección que nos brinda la experiencia báltica. Seguramente, en nuestro país, así como en aquellos con los cuales asociarnos en torno a la problemática del Atlántico Sur, hay una masa crítica de conocimiento, experiencia e información suficiente para identificar el problema en común a priorizar, en un ejercicio similar al de la experiencia báltica. Se requiere ponderar cuidadosamente los distintos factores pertinentes a la situación y perspectivas del Atlántico Sur como espacio común y focalizar el análisis para llevar la consideración política a un punto de partida de incuestionable relevancia para todos los estados involucrados. Un punto de partida concreta para el compromiso sería la condición de posibilidad, que facilitaría luego el diseño y aplicación de estrategias de cooperación en un amplio abanico prospectivo, tal como ocurrió en el caso analizado, en procura de la sustentabilidad del desarrollo, la prosperidad y la seguridad de los estados ribereños, constituidos a este efecto en región. Asociado a esta estrategia, una segunda lección tiene la forma de tentación a evitar. La experiencia báltica indica que no fue preciso establecer primero las estructuras organizativas para llevar adelante las iniciativas, proyectos y programas de cooperación, así como coordinar las actividades de regulación y control que habrían de quedar a cargo de los respectivos países. De hecho, la historia del Consejo nos dice que esperaron casi un cuarto de siglo, desde el primer acuerdo de Helsinki en 1974, hasta establecer una sede y secretaría permanente en Estocolmo en 1998, para consolidar una organización que para entonces habría crecido en número de miembros permanentes, observadores, programas de acción y compromisos internacionales. La iniciativa atlántica podría promoverse de forma similar, a través de la coordinación intergubernamental de los estados con vocación de llevar adelante una estrategia de cooperación en común, vía los mecanismos usuales de las relaciones internacionales, tanto en el plano bilateral como multilateral. Cualquiera sea la focalización que se adopte, nuestros países ya cuentan con organismos públicos, agencias especializadas, organizaciones privadas y programas de acción que pueden hacerse cargo de la coordinación del esfuerzo
y converger progresivamente en su consolidación institucional y normativa. Es preciso auspiciar sinergias, no solo a nivel gubernamental, sino también entre las numerosas organizaciones ya existentes en la región, contribuyendo a facilitar la coordinación de sus proyectos conjuntos, respetando y capitalizando sus competencias y habilidades, mejorando los modelos operativos y preparando las instituciones para adaptarse a nuevas circunstancias y desafíos. Una tercera lección que podemos extraer del ejemplo del Consejo de los Estados Bálticos es que la cooperación y la ayuda mutua, antes que el aislamiento y la confrontación, hacen posible ampliar la agenda pública de modo constructivo y sostenible. Cuando reparamos en la evolución de los proyectos y programas de la organización, es notorio que el propósito original de luchar contra la contaminación de origen terrestre del mar Báltico se ha ido transformando en alcances y en complejidad, hasta ser parte de un propósito mayor que lo conserva y perfecciona. Esto es fruto de incorporar progresivamente al trabajo conjunto distintos factores que, aunque correspondan a dimensiones aparentemente autónomas o relativamente alejadas unas de otras, por ejemplo, la seguridad nuclear o la educación intercultural, resultan correlacionadas en sus efectos convergentes sobre el desarrollo económico y social, la prosperidad sostenible y la seguridad regional a la que aspiran los Estados miembros. Ahora, a modo de síntesis, me permito volver la mirada sobre la experiencia ajena como inspiración para reflexionar sobre la propia, que es un ejercicio estimulante de la imaginación. La experiencia del Consejo de los Estados del Mar Báltico ilustra conceptos que podríamos adoptar como ejemplos. 1. Promover ante gobiernos y organizaciones de otros países ribereños del Atlántico Sur compromisos focalizados en propósitos de interés común. Posibles puntos de partida para ellos están contenidos en los términos de la economía azul sostenible y sustentable, el control de la pesca y la protección del medio ambiente. 2. Utilizar medios ya disponibles para poner en marcha proyectos y actividades de cooperación intergubernamental e interinstitucional a que den lugar estos compromisos y sumar propósitos y recursos progresivamente a largo plazo. 3. Generar mayor conciencia pública sobre la importancia estratégica del Atlántico Sur para la prosperidad sustentable y la seguridad de nuestros estados. Y 4. Fomentar la cultura de la cooperación y la integración, así como auspiciar la educación y la formación profesional en los temas, disciplinas y tecnologías vinculados a la problemática del mar, sus recursos y posibilidades. La cooperación entre los estados y sus organizaciones públicas y privadas no sucede espontáneamente ni automáticamente. Resulta necesario trabajar constantemente para integrar similitudes y diferencias, dinámica de trabajo conjunto, y aplicarse imaginativamente al desarrollo del Atlántico Sur. Sus logros estarán siempre asegurados. Sabemos que es posible hacerlo y es promisorio para los pueblos que gozan del beneficio de sus aguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invito a todos a que pongan sus micrófonos en positivo y les pido un aplauso para la embajadora Králikas. Muy interesante, muchísimas gracias. Me parece que ha sido súper ilustrativo de la situación tan distante y tan diferente a nuestra realidad, y con ese matiz que diste sobre el final de vincularla con el Atlántico Sur, nos tentaste a todos seguramente a
a dar algún comentario. Así que esa es la idea. lo abro ahora al auditorio, a los presentes. Ya veo a Abel que está levantando la mano. Adelante, la primera pregunta. Adelante, Abel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por la presentación. Muy ilustrativa, realmente he aprendido muchísimo. Yo me voy a referir al tema que usted mencionó, relacionado con la contaminación radioactiva, que es un área del mundo bastante complicada en ese sentido. Claro, la zona de escándalo, para llamarlo de algún modo, es el mar de Kara, no el Báltico, es decir, es más al norte. Eso ha hecho que el mundo se olvidara un poco del Báltico. De hecho, el OIEA, el único estudio que hizo fue en el mar de Kara, donde es realmente un escándalo. Debe ser el lugar más contaminado del mundo. Pero el Báltico ha tenido problemas muy serios, es decir, empezando por la precipitación de Chernóbil, que fue la más alta, y los problemas de las centrales rusas, la que tenían en Lituania. Y usted mencionó que que hay algo, no sé bien qué, aparentemente tienen un proyecto, supongo, pero usó la palabra seguridad nuclear. Y creo que uno de los problemas graves que tienen, y que los noruegos se encargan de ponerlo abajo de la alfombra, es la contaminación con radio natural debido a las tareas petrolíferas que hay ahí. Porque la producción de petróleo genera sarros que contienen cualquier cantidad de radio. Y Noruega es uno de los grandes generadores, además de los rusos, como usted bien dijo. Es decir, que el término seguridad nuclear a veces exime de preocuparse donde está el verdadero problema. Y en ese sentido hay un informe de Naciones Unidas de la Asamblea General del año 2016, que muestra que el verdadero impacto es de esta radiación natural y no de la nuclear. Pero en fin, quería preguntarle entonces, en concreto, si sabe algo más de las actividades nucleares que usted mencionó, y supongo que no hay ninguna actividad sobre este tema de la radioactividad natural producida por la producción de petróleo. Esas son mis dos preguntas. Sí, en realidad en los países costeros del mar Báltico, los países bálticos, ellos tienen una seria preocupación y es casi, yo diría, una idea fija dirigida hacia Rusia. Y esta preocupación tiene dos vertientes, hasta donde yo entiendo. Una es el tema hidrocarburífero, porque hay un permanente flujo de barcos petroleros que van y vienen provenientes de Rusia. Y la otra es la parte de la radiación o contaminación nuclear. La primera es más abierta. Hay proyectos, hay programas, hay controles permanentes, pese a que hasta donde yo he podido interiorizarme, hasta el año 2000 hubo pequeños derrames que fueron detectados por un proyecto que se llama Clean Seas, y después yo detecté dos incidentes. En marzo del 2009 hubo un derrame frente a las costas oestes de Finlandia, en que se pudiera detectar el origen. En 2014, en el archipiélago de Estocolmo, que eso preocupó mucho por la cercanía a la población y a la ciudad de Estocolmo, encalló un barco que provocó un derrame. Pero fuera de eso, no, pese a que ellos están muy pendientes de la contaminación por hidrocarburos, no ha habido grandes incidentes. El tema nuclear es más delicado, es más delicado y al ser más delicado es más secreto, por llamarlo de alguna manera. Es poco lo que se habla o se dice de él. Estando yo allí, hubo una alerta de radioactividad en las aguas
que fue rápidamente acallada, y tampoco se dijo cuál era el origen de esa radioactividad. Yo no tengo ninguna duda de que Noruega es parte, como usted bien lo señaló, es parte interesada y parte causante de muchas de esas actividades, pero yo creo que usted tiene razón cuando dice que es algo que se pone debajo de la alfombra, porque no es un tema del que se hable abiertamente. Muchas gracias. Muy bien. Pregunto algunas otras preguntas. Ahí veo a Gilberto levantando la mano. Adelante. Muchas Adelante. gracias. Y particularmente gracias a la señora embajadora por su exposición tan clara. Me gustaría dejar perfectamente establecido si en ese eje estratégico que habla de los intereses marítimos y la economía marítima, en la pesca, ¿cómo han coordinado tanto el establecimiento de lo que usted denominaba cupos de pesca, como el contralor que pueda hacerse? Si quedó circunscrito a cada uno de los países costeros, o si el Consejo del Báltico tiene alguna acción ejecutiva sobre ese contralor de los cupos de pesca. Esa es la pregunta. Perfecto. No, yo creo que lo mencioné, pero si no lo mencioné o lo mencioné, no importa, si lo vuelvo a decir con todo gusto. Es una acción conjunta. Forma parte de una de las actividades justamente del Consejo del Mar Báltico. Tiene una base científica. Ellos tienen un organismo especializado que se dedica a analizar todas las cuestiones científicas para establecer esos cupos, y los establecen para todo el mar Báltico, y los países costeros están obligados a cumplir esas directrices. O sea, es algo que forma parte de las actividades del Consejo de los países del mar Báltico. Vale decir que hay una directriz coordinada, pero un contralor jurisdiccional de cada país. Y esto inclusive a la defensa, por decir así, cuando pudiera haber intrusiones en el caso de la pesca dentro del mar Báltico y cada una de las zonas de cada país. Sí, así es. Cada país se autorregula, pero siguiendo las directrices del Consejo. De todas maneras, no es el mar Báltico, por las condiciones biológicas que yo mencioné al principio, sus características, digamos, un centro de pesca muy, muy especial. Realmente la pesca como tal, como potencial para lo que hace a Europa, el norte de Europa, no solamente el norte de Europa, pero particularmente el norte de Europa, se encuentra fuera del mar Báltico, en el mar del norte y en el océano que está cercano al mar del norte. El mar Báltico tiene una fauna escasa, muy contaminada y muy mezclada. Tiene pocas especies, y las especies que hay son mezcladas de agua salada y de agua dulce. En general, la pesca es más una pesca artesanal que una pesca industrial. No obstante ello, como quieren proteger la contaminación y preservar las especies e incrementarlas, ellos tienen sus cupos, pero no es una actividad fundamental en el mar Báltico. Muchas gracias. Sí, interpreté que el solo hecho de que le tengan que inyectar oxígeno para poder mantener algunas especies o generar la proliferación hace que precisamente esos recursos no sean los más económicos, pero de todas maneras siempre hace a la economía marítima, y le agradezco mucho la aclaración de, sobre todo, directrices coordinadas y controles jurisdiccionales. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí la veo a Silvia. Adelante, Silvia. Sí, gracias por la presentación, excelente. Yo quería consultarle si estaba al tanto, si existe algún trabajo conjunto respecto a un tema bastante crítico, que es
compatibilizar el impacto ambiental que representa la exploración sísmica más la explotación de hidrocarburos en el mar, si al respecto hubo alguna movida, alguna actitud conjunta del Consejo, porque yo lo que he encontrado en la bibliografía son ciertas normas internacionales a las que imponen umbrales de trabajo para el tema de contaminación, por ejemplo, en los organismos, debido a la producción de sonido que implican esas actividades, pero hechas unilateralmente por Noruega. Yo no tengo un conocimiento exhaustivo del tema puntual que usted me pregunta, pero entiendo que sí, que efectivamente tiene que ser Noruega el que esté más avanzado en esa tecnología o en esos estudios, porque es Noruega el que hace ese tipo de actividades. No ocurre en los otros estados ribereños, menos en Suecia, por ejemplo. Okay. De todas maneras, ellos tienen, es decir, es una cosa fantástica, por eso a mí me atrapó tanto en el poco tiempo que estuve. Es decir, es fantástico cómo se mueven en forma conjunta infinidad de pequeños y grandes instituciones y agrupaciones, que no son solamente las del mar Báltico o las del norte, sino que están totalmente vinculadas con la propia Unión Europea. Entonces, se mueven permanentemente como un bloque conjunto y es muy difícil que unos hagan algo. Lo hacen, por supuesto, son seres humanos y gobiernos distintos con intereses distintos, pero tratan de actuar de manera coordinada y conjunta. Pero sí le reconozco que Noruega en estos momentos está siendo un problema hoy y lo va a ser más aún a futuro. Sí. Sí, está claro. Gracias. Tenemos dos preguntas más y después vamos a ir cerrando para tratar de respetar nuestros tiempos. Le voy a pedir a Mónica Grosso y a Enrique Aramburu, que tienen levantada la mano. Mónica, si podés hacer tu pregunta. Sí, buenas noches. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quería, bueno, soy antropóloga, arqueóloga y especializada en temas marítimos y por supuesto nos llama mucho la atención siempre de estos países tan marítimos, su extensa historia y yo me preguntaba a nivel personal, ¿cuál fue su percepción de esto que podemos llamar conciencia marítima o identidad marítima? ¿Y de qué modo cree que esto puede atravesar alguna de las decisiones políticas o miradas que hay sobre los distintos temas que usted fue abordando en esta presentación? Bueno, eso es algo que me atrapó también y me pareció fascinante. Yo le podría decir algo que cuando me lo dijeron al principio no lo creía hasta que lo vi. Existen más embarcaciones, por lo menos en Suecia, y no tengo ninguna duda que es así en los otros países bálticos, pero especialmente Suecia y Finlandia, que automóviles. Sí, es una cosa increíble. Sí, son países totalmente marítimos. Las embarcaciones son turísticas, deportivas, no son grandes yachts como uno puede imaginar en el Mediterráneo o en el Caribe, pero ellos, es algo increíble, viven el mar y están pendientes de que las aguas se descongelen un poco y puedan salir a navegar con sus pequeñas embarcaciones. Por supuesto que ahí están los famosos transbordadores, que son cruceros gigantescos que unen los países bálticos, que atraviesan el mar Báltico, que son parte de un importante flujo turístico, inclusive para turistas argentinos, que no ahora que me tocó a mí con la pandemia, pero sí el primer año que estuve, que no había pandemia. Es impresionante el turismo que traen las grandes compañías de los cruceros. Pero al margen de eso, son básicamente países marítimos. Es impresionante lo que ellos aman el mar y viven pensando en el mar. Y le voy a decir otra cosa simpática. Cuando llega el invierno, que es bastante largo y duro, están esperando que se congele el mar para salir con sus patines a patinar en el mar congelado.
Ellos viven el mar. Por lo menos hablo de los suecos y los finlandeses. Muy bien, qué divertido, qué lindo. A ver, Enrique. Yo no me hubiera animado a patinar, ¿eh? ¿Ah, no? No. Bueno, pero será para una próxima experiencia. Para una próxima. Enrique, adelante. Muy bien, muy bien. María Teresa, felicitaciones, muchas gracias por la exposición, estuvo verdaderamente excelente. No debemos olvidar el papel de Frida al pasar las láminas. María Teresa, realmente muy interesante, como señaló Javier, el agregado final de tratar de vincularlo con el Atlántico Sur. Vos dijiste que no deberíamos rehuir las comparaciones, aunque hubiera a veces disimilitudes. A mí me parece que en cuanto a la naturaleza es muy diferente la del mar Báltico con lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Es mucho más que un mar, hay diferencias de clima, de aguas y sobre todo de extensión. Pero después, políticamente, hay una gran diferencia, y que es que allí arriba las fronteras están todas consolidadas. Acá abajo tenemos un problema, tendríamos, mejor dicho, un problema en determinar los estados ribereños, quién es ribereño y quién no. Y me imagino que todo el mundo se dará cuenta que lo digo por el Reino Unido, que tiene una presencia que no es reconocida como legal en la zona. ¿Qué hacemos con eso, María Teresa? ¿Cómo influye eso en la constitución de una organización como la que vos proponías, poco a poco y tratando de que se fueran suscitando las necesidades de organizarse? Sí, gracias, Enrique. Yo no hice una propuesta, yo dije que es posible, que todo requiere tiempo, ganas, un propósito común, y por supuesto, las realidades son completamente distintas. No se puede pensar como en ese proyecto que se llamó ZAPECAS, o Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que surgió por una iniciativa de Brasil en una resolución de Naciones Unidas allá por 1986, y fue fracasando de a poco porque tenía un alto contenido político, del cual nosotros también tenemos nuestra parte, porque nosotros siempre pretendíamos, con justa razón, un párrafo sobre la soberanía de Argentina sobre las islas del sur nuestras, Malvinas, Georgias, Sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes, pero además tenía la otra orilla, la orilla africana. Y esa organización básicamente se creó yo entiendo, con dos motivos. Por un lado, para los estados ribereños africanos, que eran muchos, querían un equilibrio posguerra fría. En el momento en el que se crea, estaba el apartheid en Sudáfrica, Namibia estaba luchando por su independencia, Angola, por mencionar algunos ejemplos, tenía sus propios problemas, había toda una zona conflictiva política del lado africano. Para los países americanos, en cambio, lo que se buscaba a través de esa organización era incrementar nuestros vínculos comerciales con los países africanos, tratar de crear una sinergia, y para Argentina, como dije, la confirmación por parte de los estados africanos de la soberanía sobre nuestras islas. Y ese proyecto fracasó. Mi idea, si tengo alguna, que la tengo, obviamente, pues si no, no lo hubiera escrito, es empezar a pensar en algo mucho más acotado. Por empezar, yo me olvidaría por el momento y por un inicio de la costa africana. No es lo mismo el mar Báltico, con sus espacios limitados, al Océano Atlántico, mucho menos al Océano Atlántico Sur, donde tenemos el conflicto de soberanía con las Islas Malvinas, sino que me limitaría a los países de Argentina, Uruguay, Brasil,
¿Y por qué no Paraguay, que tenemos un río que nos une y que confluye en el mar? Tenemos muchísimos problemas de pesca, tenemos problemas de contaminación, tenemos organismos bilaterales y multilaterales entre esos pequeños países, y podemos crear una pequeña subregión en la zona del Atlántico Sur, del Río de la Plata, etcétera, quizás con un proyecto concreto en común que podría ser la pesca, la preservación de la pesca y de la biodiversidad marítima, y el medio ambiente. Quizás podríamos avanzar en algo. Esa era mi idea. Quizás estoy soñando mucho. Los sueños del presente son las realidades del mañana, ¿eh? Eso hay que tenerlo siempre en vista, ¿no? Hay que soñar para poder tener un mundo mejor. Hay muchos saludos, felicitaciones de la embajadora Bondanza, te manda sus cariños, Silvia Blanc también, Alberto Piola, Daniel Martín, hay un montón, casi todos los que están aquí presentes te mandan un generoso cariño, y vuelvo a pedirle. Alberto, ¿querés intervenir o era para ratificar el saludo? No, Javier, sí quisiera hacer un brevísimo comentario, porque este último comentario de María Teresa en respuesta a, creo que fue Enrique Aramburu, me parece que es sumamente importante. Un minuto nada más. Adelante. Creo que claramente las diferencias, vamos a decir, geomorfológicas y geográficas y oceanográficas, inclusive entre los dos lugares, hablo del Báltico y del Atlántico Sur, son enormes. Sin embargo, existe una elevada conectividad entre los litorales brasileño, uruguayo y argentino. Y me parece que la región del Río de la Plata, justamente a la cual hizo referencia hace un minuto María Teresa, es un candidato, en mi opinión, fantástico para promover esta colaboración internacional, no sé cómo llamarla. Hace 25 años que trabajo muy estrechamente con colegas brasileños y uruguayos en el ámbito científico, y creo que el momento es maduro para avanzar, que la confianza que se ha construido en el ambiente científico se promueva a los estados. Y me parece una súper inspiradora propuesta. Gracias. Sí, creo que siempre la mano extendida encuentra otra mano que va a ayudar, y juntos podemos hacer muchas cosas. Así que creo que eso es lo que tenemos que rescatar. María Teresa, muchísimas gracias. Formalmente ha sido maravillosa tu presentación. Se siguen sumando saludos de Lilian del Castillo, de Mónica, que se tuvo que retirar, pero que te deja un beso, María Fredolino también, y tenemos el cariño de todos los presentes. Les pido nuevamente abrir los micrófonos, un fuerte aplauso, y con esto damos por terminada nuestra sesión del día. Muchas gracias, y déjenme decir una última cosa. Yo sí quiero agradecerle especialmente a Frida, que me ha ayudado con el PowerPoint y con pasármelo. Sin ella yo no hubiera logrado lo que logré, así que ella merece también un aplauso. Soy una secretaria excelente, si alguien me quiere, yo la ayudo. Gracias a todos. Tener en cuenta para próximas presentaciones. Exacto. Frida está disponible. No, gracias. A todos les mando un cariño grande, cuídense mucho, y si Dios quiere nos veremos en una próxima reunión. Saludos a todos. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima. Felicitaciones. Felicitaciones.